Bueno, pues saludos a todos, mi nombre es Roberto Arias y voy a hablar sobre la geografía desde mi propio punto de vista, desde mi punto de aprendizaje. Nada, ¿qué es la geografía? Pues la geografía es la ciencia que estudia la descripción de la Tierra, estudia los fenómenos físicos, biológicos y humanos y su relación con el ambiente. El enfoque de estudio de la geografía es el espacio geográfico, también llamado territorio. Se parte de la premisa de que en un espacio geográfico ocurren unos procesos y hay unos factores, y la geografía intenta estudiar las variaciones territoriales de estos procesos que ocurren en este espacio. Se utiliza el diagrama de Ulick para explicar el desarrollo y la evolución de los accidentes geográficos a través del tiempo. Aunque las primeras nociones de la geografía surgen en la antigüedad, aproximadamente en el año 3500 a.C., no es hasta el siglo XIX que esta se oficializa como una disciplina formal que empieza a utilizar los parámetros del método científico para sus estudios. Bueno, algunos autores importantes para la geografía tenemos primero a Heródoto, quien se conoce por sus descripciones detalladas de la topografía. Luego tenemos a Eratóstenes, quien calculó la circunferencia de la Tierra utilizando sombras y también fue la primera persona en trazar mapas con coordenadas. Ptolomeo, quien midió las dimensiones de la Tierra y recopiló información geográfica. Y por último, Estrabón, quien se conoce como el padre de la geografía antigua. En el campo de la geografía existen dos perspectivas teóricas importantes. Estas se conocen como el determinismo y el posibilismo. El determinismo afirma que los factores físicos de un espacio geográfico determinan la organización territorial de las sociedades humanas. Según este, la tarea principal del geógrafo es comprender de qué manera el medio ambiente influencia a los grupos humanos en cada zona de la Tierra. Ese medio ambiente obliga al ser humano a asumir determinados comportamientos y actuaciones, lo que hace que los paisajes geográficos, como el medio ambiente y el comportamiento humano, sean distintos. El determinismo afirma que las condiciones del ambiente obligan al ser humano a organizarse de cierta manera. Por ejemplo, las sociedades hidráulicas, que se asientan cerca de los ríos para beneficiarse del agua y de las posibilidades que tienen con esta. El posibilismo afirma que el entorno físico y los factores humanos interactúan entre sí y que esta interacción la que abre las posibilidades a la actividad humana. Se desarrolla un momento en el desarrollo técnico relacionado a la industrialización que ofrece al ser humano nuevas maneras para modificar su entorno. Dentro de esta corriente se parte de la premisa de que el entorno físico y los factores humanos interactúan entre sí y que el medio no es determinante, sino que abre ciertas posibilidades a la actividad humana. En la lectura se discuten cuatro corrientes importantes dentro del campo de la geografía. Las primeras dos parten del debate anterior del posibilismo versus determinismo, y la primera, como podemos ver, es la geografía como ciencia terrestre. Esta enfatiza el estudio de los aspectos físicos del territorio que influye en la actividad humana. Se enfocan los aspectos físicos y naturales del espacio con intención de ofrecer una aproximación más exacta y más científica dentro de esta disciplina. Estas condiciones físicas tienen una influencia casi determinante en la actividad social humana, por eso se fundamenta en el determinismo geográfico. Esta es una ciencia ideográfica, ya que busca explicar la influencia del espacio geográfico en la actividad social humana. Segundo, tenemos el ser humano y el medio ambiente. Esta corriente afirma que existe una relación recíproca entre el ser humano y su entorno físico. También reconoce que el ambiente influye en el orden social, pero no de una forma determinista, sino una interacción mutua entre el ambiente y el ser humano. Esto hace que sea fundamentada por el posibilismo geográfico y la hace una ciencia geográfica que busca la comprensión de las interacciones humano-ambiente. Por otro lado, las otras dos corrientes se separan por las posturas que asumen, ya sean nomotéticas o ideográficas. Tercero, tenemos el análisis espacial, que es una ciencia nomotética que considera que la geografía debe aspirar a crear leyes y buscar patrones para explicar las interacciones entre el espacio y el ser humano. Según este análisis, la búsqueda de la creación de leyes hace de una geografía que sea una ciencia nomotética y las interacciones humano-ambiente hacen que se base en el posibilismo geográfico. Bueno, pues vemos que la cuarta corriente es el análisis regional, la cual asume la postura contraria que la espacial y defiende la idea de una ciencia ideográfica. Para entender las relaciones entre el espacio geográfico y el ser humano se deben considerar todos los factores particulares de la región. No se pueden extrapolar los hallazgos de una región a otra porque el propósito es entender cada región respetando sus particularidades, aunque sí se pueden comparar unas regiones con otras. El intento de comprender las interacciones humano-ambiente hacen de la geografía una ciencia ideográfica y así también posibilista. Bueno, como ya mencionamos, el enfoque de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Y en este espacio geográfico ocurren unos procesos, fenómenos y ciertos factores que se deben estudiar y comprender. Por eso,
En la lectura se destacan 6 características de este espacio geográfico, que son la localización, el tamaño, la interacción con otros espacios, las regiones, el contenido de los espacios y los cambios o transformaciones. La primera característica que observamos es la localización, que se refiere al lugar donde ocurren los procesos y fenómenos del espacio geográfico. Esta responde a la pregunta ¿dónde? Y cuenta con un sistema de coordenadas que le permite establecer una localización absoluta como el uso de las latitudes y longitudes. Las latitudes son líneas imaginarias alrededor de la Tierra que tienen como referencia el ecuador o el paralelo cero y dividen la Tierra en norte y sur. A diferencia, las longitudes son líneas imaginarias que se extienden desde un polo de la Tierra hacia el otro y tienen como referencia el meridiano de Greenwich. Dividen la Tierra en oeste y oeste. Por otra parte, la geografía cuenta con otra forma de localización reconocida como la localización relativa. Esta ubica un territorio con referencia a otro. Un ejemplo de esto puede ser si un pirata decide enterrar un tesoro y hacer un mapa para que las personas lo encuentren. Si utiliza localización absoluta, escribiría las coordenadas exactas del tesoro. Si utiliza localización relativa, se basa con sistemas de referencia, ya sean árboles, piedras u otras islas, para poder ubicar a una persona con relación a otras cosas. Bueno, pues segundo tenemos el tamaño, que se refiere a la extensión o las dimensiones de un lugar. Esta responde a la pregunta de cuán extenso es el espacio y suelen utilizarse unidades de medida como los kilómetros cuadrados, las millas cuadradas o los metros cuadrados. El tamaño no es indicativo de la estabilidad económica ni de la disponibilidad de recursos de una zona, como podemos ver en Puerto Rico, que es una isla bastante pequeña, pero los recursos son casi ilimitados. Y un ejemplo del tamaño es que nosotros decimos que Puerto Rico mide 100 por 35. Esto se refiere a 100 millas por 35 millas. Esta es la forma que nosotros utilizamos para medir el tamaño de Puerto Rico. Tercero, tenemos la interacción con otros espacios, que se refiere a las relaciones de interdependencia que existen entre los espacios. Esta responde a la pregunta ¿qué vínculos existen entre los territorios? Y afirma que la interacción entre territorios es sumamente importante para estudiar la propagación de idiomas, cultura o enfermedades. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el COVID. El COVID fue una enfermedad que se desarrolló en una ciudad de China, pero no tomó mucho para propagarse alrededor de todo el mundo por la cultura que tenemos hoy en día de los viajes y la comunicación y los paquetes de internacionales de las compras y cosas así. Cuarto, tenemos las regiones, que son las zonas o agrupamientos en los que se organiza el espacio. Esto responde a la pregunta ¿cuáles son las similitudes entre regiones? Y destaca que es importante saber cuál es el criterio utilizado para hacer estos agrupamientos. Pueden existir diversas regiones dentro de un país o un estado, como es el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes vivir en una montaña donde solamente cae nieve, pero al guiar unas varias horas puedes llegar a una playa. Estos son dos regiones distintas que se encuentran en un país o en un estado bastante cerca una de la otra. Quinto, tenemos el contenido de los espacios, que se refiere a los elementos constitutivos del espacio. Este responde a la pregunta ¿qué factores físicos y humanos hay en este territorio? Y destaca los componentes físicos del espacio como los recursos naturales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en Puerto Rico hay mucha playa, entonces es muy común que nosotros vayamos a la playa a disfrutar. A diferencia, en Estados Unidos, las playas son mucho menos comunes y hay muchos estados donde tienes que tomar unas vacaciones o guiar bastante lejos para llegar a una playa. Por último, tenemos cambio y transformación. Este se refiere a las transformaciones que ocurren dentro de un espacio determinado y responde a la pregunta de cómo se modifica. Esta característica afirma que el espacio físico está en constante cambio, aún sin la presencia humana, y esto lo observamos en la actividad volcánica, en la erosión y en actividades parecidas. Pero también afirma que el efecto humano ha afectado inmensamente la rapidez de estos cambios, y esto lo observamos con la urbanización, la industrialización, la canalización de ríos, entre otros. Es por estos cambios que las sociedades humanas tienen que velar y cuidar por el espacio físico en su proceso de desenvolverse y desarrollarse, para así poder reconocer la interdependencia que tenemos con el ambiente. Bueno, esta ha sido la presentación de geografía. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido conmigo. Muchas gracias.